Hola gente de YouTube, bueno me presento, soy el profe Sami, soy profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Soy egresado de la Universidad de la Frontera y he preparado este video porque en el último tiempo han surgido bastantes cosas con las cuales hay que tener observaciones, cuidado y sobre todo un discurso no aprendido, sino que un discurso que considere que ustedes no queden en la ignorancia, porque son cosas que en verdad, desde el punto de vista curricular, se establecen en la educación básica y media, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque la interrogante pareciera ser sencilla. Si los trabajadores deben o no votar por la derecha y en su defecto deben o no votar por la ideología de izquierda, ¿verdad? O la tendencia política de izquierda. Es una pregunta sencilla, pero que requiere un análisis un poco más profundo, lo que no nos estamos dando como país, ¿ya? Eh, por cierto, vamos a ver, en este video vamos a establecer situaciones conceptuales y situaciones procedimentales, ¿ya? Vamos a sujetarnos en algunos ejemplos prácticos para que, o sostenernos mejor dicho, en algunos ejemplos prácticos para que ustedes entiendan de forma más común, más realista lo que desde los conceptos pareciera ser una abstracción. Bien, partamos, comenzamos. Lo primero que hay que decir es que existen factores de la producción, factores productivos, ¿ya? Se reconocen 4 factores productivos, ¿ya? La teoría puede establecer alguno que otro más, pero en general se establecen siempre 4 factores productivos, ¿ya? Los primeros de ellos y más reconocidos son la tierra, ¿ya? La tierra, por el hecho de ser un factor productivo desde los comienzos de la civilización humana. Una vez que la civilización humana se establece también en grandes ciudades, en civilizaciones propiamente tal, comienza también a establecerse otro factor productivo, que es el trabajo. Un tercer factor productivo y que está muy encadenado a lo que vamos a ver en este video es el capital, ¿ya? Formas de acumulación de capital, ¿ya? Y la capacidad empresarial, que ha sido uno de los últimos factores en agregarse, sobre todo luego de la aparición de sistemas de producción en serie como el Fordismo, y de ahí en adelante con otras formas financieras también de llevar a cabo los negocios, ¿ya? Se consideran 4 los factores productivos que tenemos en consideración, ¿ya? Estos factores productivos, el último también recibe el nombre de empresa, ¿ya? O capacidad empresarial, como aparece aquí en la imagen, ¿vale? Entonces tenemos 4 factores productivos, ¿ya? Ahora, ¿quién controla estos factores productivos? Depende del modo de producción. La mayoría de los países occidentales nos encontramos bajo un sistema capitalista, es decir, que los medios de producción, las cosas que se necesitan para llevar a cabo la producción de bienes y servicios, están en manos de la burguesía, del empresariado, ¿ya? Vamos a pasar a la otra imagen para que eso les quede aún más claro, ¿ok? Bien. ¿Cómo entender esta disociación entre derecha e izquierda? Lo primero es que la derecha tiende a generar, ¿verdad? O establecen, mejor dicho, una relación de subordinación con los trabajadores, ¿ya? O sea, el que acumula el capital, el dueño del capital, va a obtener del trabajador lo más importante, que es el trabajo. Pero no es lo más importante en la producción, sino que lo más importante en la producción es que esa producción genere utilidades. Cuando la
la situación lo permite, se van generando, ¿verdad?, beneficios, si es posible, hacia los trabajadores, con lo que se llama comúnmente como el chorreo. O sea, si a la empresa le va bien, ¿verdad?, al trabajador le va a ir bien, pero la mayoría de los beneficios se los lleva el trabajador. Bueno, aquí hay un elemento importante, ¿verdad? A propósito de que esto no es mi celular, que en esta política del chorreo, ¿verdad?, es donde se producen las mayores desigualdades, porque el empresario, ¿cierto?, al beneficiarse del trabajo de quienes lo desarrollan, y como él es el dueño del capital, él decide cómo y de qué forma esas ganancias las va distribuyendo o las va incorporando a su propio capital, o las ganancias son exclusivas para él, o intenta mediante los salarios distribuirlas entre los trabajadores, ¿ya? Pero bueno, volviendo a los factores productivos un poco, diremos que el capital y la capacidad empresarial son las más importantes en este sistema capitalista. Y aquí me voy a detener un poco, porque las pequeñas empresas son aquellas en las cuales los trabajadores representan un número importante, ¿verdad?, respecto a las ganancias o utilidades que las pequeñas y microempresas obtienen. Pero ellas no pueden entrar en competencia con las grandes empresas. Por lo tanto, debido a los factores productivos más grandes de capacidad empresarial y de capital, las microempresas se deben muchas veces a las grandes empresas. Por lo tanto, replican el sistema de producción en la cual el trabajador, ¿verdad?, el trabajador se ve oprimido. Luego vamos a pasar a la otra lámina. Se ve oprimido y se ve en la obligación de trabajar para sustentarse. Asimismo, las microempresas se deben a empresas más grandes, las cuales o les compran sus productos o servicios, o los proveen de sus materias primas, ¿ya? Hay empresas muy grandes, multinacionales, que generan lo que se llama integración vertical, que es la posibilidad de ellos mismos crear empresas en las cuales van distribuyendo sus mismos beneficios, pero son empresas distintas. Ahora bien, estas empresas que son distintas, la integración vertical, van generando sus propios beneficios porque son los mismos dueños, pero distribuyen la responsabilidad en distintas empresas. Es importante que reconozcamos esto, y ahora vamos a responder derechamente la pregunta: ¿por qué los trabajadores no pueden votar por la derecha? Porque a la derecha le importa, y volvamos nuevamente a los factores productivos, le interesa solo mantener y aumentar su capital y distribuir sus ganancias dentro de su propia capacidad empresarial, dentro de su propia empresa o negocio. Por lo tanto, el trabajador, ya que vota por la derecha, va a votar por una ideología que intenta sostener y multiplicar el capital de los empresarios y fomentar la capacidad empresarial para los empresarios. Entonces, el trabajador, al votar por alguno de derecha, cree que está votando por la libertad de negocio, la libertad de emprendimiento, la libertad empresarial, pero no se da cuenta de que su trabajo no está siendo retribuido, ¿verdad?, con respecto a los otros factores productivos, que es el capital y la capacidad empresarial. Entonces, los factores productivos van en constante diálogo con las formas en las cuales se gobierna. De aquí va realmente lo medular de esto, porque una forma de gobierno en la cual sea más progresista va a fomentar, va a valorar y va a distribuir mejor la riqueza entre la población trabajadora,
no va a quitarle el soporte a la capacidad empresarial ni a la capacidad que tengan los empresarios de generar y acumular capital, sino que va a distribuir parte de esa ganancia dentro de los trabajadores en un sistema más progresista, más ligado hacia la izquierda. Cuando se liga al centro o a la centro derecha, el capital sigue siendo lo fundamental, pero también va chorreando un poco hacia los trabajadores. Y cuando ya se va fomentando, ¿verdad?, un sistema de derecha o de ultraderecha, la libertad económica sigue siendo lo primordial en desmedro de la tierra y del trabajo, ¿ya? Y lo importante es la acumulación de capital de los grandes grupos económicos y de los empresarios. Para eso existe esta ideología de derecha en la cual las libertades están dadas en la medida en que el capital se siga acumulando y fomentando y beneficiando esta capacidad empresarial, ¿ya? Eso les tiene que quedar muy claro, ¿ya? No da lo mismo la forma y los gobiernos que se elijan, ¿ya? Aunque la mayoría de los gobiernos en Sudamérica y en Latinoamérica tienen un tinte de centro derecha, unos que otros progresistas, exceptuando Venezuela y Cuba, que son de izquierda o extrema izquierda. Hay también de extrema derecha, ya con Bolsonaro, ¿sí? En Chile tenemos un candidato que representa a este sector, que es José Antonio Kast, el de extrema derecha o de derecha más dura, ¿sí? Cuando José Antonio Kast dice que va a permitir, ¿verdad?, que existan o sigan existiendo factores productivos, empresas, ¿verdad?, o negocios que se puedan desarrollarse independiente de que ellos no contaminen tanto, porque el factor productivo no está siendo importante, ¿ya? Que él esté en contra de los procesos de sindicalización o de huelga o de manifestación de los trabajadores, es porque no está valorando el factor productivo del trabajo, y si le está otorgando mayores beneficios a los empresarios sin considerar que sus beneficios, sus ganancias, sus utilidades deben ser repartidas entre los trabajadores, es porque él intenta proteger también esta ideología de que la derecha se vincula al proceso de establecimiento del empresariado en desmedro de un mayor beneficio de los trabajadores. Ya, solo lo puse como ejemplo. El otro ejemplo puede ser contrario a este, Eduardo Artés, quien propone la expropiación de todo cuando se llegue a un sistema socialista en el cual se puedan generar beneficios para todos los trabajadores en desmedro del empresariado. ¿Qué les recomiendo yo? Primero, que usted se informe sobre las propuestas y tenga claro de que los empresarios siempre, los grandes empresarios, van a aprovecharse no solo de los trabajadores, sino también de las microempresas, ya. Cuando hay una crisis económica, ¿verdad?, las microempresas o las pequeñas empresas son las primeras en sufrir los vaivenes de la economía. Las grandes empresas están preparadas, tienen seguros, tienen un equipo detrás que va visualizando cómo se van estableciendo estos roles económicos y cómo se van estableciendo estos factores productivos para que ellos no se vean afectados, ¿ya? Ahora bien, como en Chile, ¿verdad?, existe una dominación del mercado por parte de las empresas y de la forma en la cual se establece nuestro modelo de desarrollo ligado al capitalismo, más bien al sistema neoliberal, hay muchas cosas que están privatizadas y son de mejor calidad porque están privatizadas.
Por lo tanto, al existir mayor oferta de bienes o de servicios esenciales como salud y educación, en general se otorgan de una mayor calidad, en desmedro de verdad de aquellos que no lo pueden pagar y tienen que optar a lo público. Ya. ¿Cuál es la diferencia aquí entre la derecha y la izquierda en términos de derechos básicos o de servicios básicos? Es que la derecha, ¿verdad?, está por privatizar la mayor cantidad de servicios esenciales para obtener sus utilidades. Por eso también mejora constantemente los servicios. En cambio, la izquierda busca que derechos tan básicos como el derecho a la salud, ¿verdad?, como el derecho a la educación y educación de calidad, sean por su parte mejor distribuidos dentro de la población, ¿ya? Y se equipare, como se dice comúnmente, se equiparen los costos-beneficios o se equipare la cancha, ¿ya? Hay derechos básicos que nosotros tenemos que considerar. Un sistema de AFP, ¿verdad?, para las pensiones. El sistema de AFP representa claramente el pensamiento de gente de derecha. ¿Por qué? Porque es de carácter individualista y no es solidario, ¿ya? Eso es importante porque en el pensamiento ideológico de la derecha lo que importa eres tú como persona individual, ¿ya? Si tú no lograste ahorrar durante toda tu vida de trabajo, eso fue culpa tuya y tienes la pensión que te mereces por tener lagunas, por no ahorrar lo suficiente, por no tener un ahorro previsional voluntario, ¿verdad? En cambio, en la izquierda se propone muchas veces un sistema de reparto, un sistema solidario, en el cual tú como trabajador aportas a tu pensión y también lo hace el empresario y también lo hace el Estado. Entonces, los derechos sociales se van equiparando. Ya, asimismo, en el sistema de salud que tenemos en Chile existe uno privado y uno público, un Fondo Nacional de Salud que se llama FONASA y uno privado que se llama ISAPRE, ¿ya?, de seguro de salud. Ahora bien, ¿por qué uno funciona de mejor calidad que el otro? Tiene que ver con la capacidad que tienen de brindar servicios, ¿ya? Pero si tú no puedes pagar una ISAPRE o no puedes pagar salud privada, lamentablemente tienes que ingresar al sistema público, lo que requiere, ¿verdad?, un mayor esfuerzo por parte de las personas que requieren esto y terminan muchas veces optando por servicios que están privatizados, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. A la derecha le importa más lo individual y la acumulación de capital, ¿verdad? Por eso los trabajadores no deben votar por la derecha o no deberían votar por la derecha, porque ese es su único fin, el acumular capital, ¿verdad?, en desmedro de la clase trabajadora o de los trabajadores, no importando si estos pasan a llevar o si los trabajadores pueden optar a derechos sociales de calidad y en buena forma. Y la izquierda, ¿verdad?, más ligada obviamente al equilibrio, ¿sí?, entre una economía que se va desarrollando pero también beneficios por los trabajadores, ¿ya? Un sistema como lo tienen otros países de Europa, donde se distribuyen mediante una carga impositiva más alta, permitiría que derechos básicos como la educación, la salud, la vivienda estuvieran tutelados por el Estado y en colaboración con el empresariado. Al ser un empresariado más individualista, ¿verdad?, el otorgarle o el darle derechos básicos y de calidad a las personas se ve muchas veces truncado, ¿ya? Entonces, repetimos, si usted es trabajador y sabe estas cosas, no debería votar necesariamente por un candidato de derecha, ya sea Sichel o José Antonio Kast, que representan esa ideología. Sí, lo podría hacer por alguien de centro que busca el equilibrio entre estos dos actores, entre estos dos ideologías, ¿verdad?, que representan en forma distinta. Y sí lo podría hacer con alguien de izquierda que busca que los beneficios de las empresas y de las multinacionales y de todo lo que se genera en el país se redistribuya entre toda la población y entre los trabajadores.
Lamentablemente, muchos trabajadores se dejan llevar por esta noción del chorreo, ¿verdad? De los beneficios de las empresas, pero no entienden que los beneficios de las empresas que llegan a los trabajadores son marginales, son muy bajos en comparación a las utilidades que se van generando, ¿ya? Eso lo tienen que reconocer porque para que el sistema capitalista funcione y siga funcionando necesita necesariamente de los otros factores productivos, pero a la hora de repartir las utilidades, obviamente el empresario, ¿verdad? Acumula y seguirá acumulando el capital y sus utilidades, ¿ya? Porque si no el sistema se desajusta y por eso cuando hay países en los cuales empieza a gobernar la izquierda o la centroizquierda, los empresarios como que toman un rol mucho más de precaución, ¿ya? Incluso han impulsado, obviamente, también muchos golpes de Estado. Ya los golpes de Estado y las dictaduras no solo son de derecha, ni tampoco solo son de izquierda, sino que cada país va a defender en sus propios intereses, o cada sector también va a defender sus propios intereses. ¿Qué está pasando? Ejemplos tenemos en Alemania con la canciller Angela Merkel, que representa una visión de derecha, siendo que su partido acá podría ser catalogado más de centro, ¿ya? Sin embargo, ella ha logrado mantener un equilibrio entre la derecha y la izquierda, ¿ya? El llamado sigue siendo el mismo a que usted vote informado. No da lo mismo por quién votar. Si usted es microempresario, también le aconsejo que pueda en alguna forma u otra establecer, ¿verdad?, qué le conviene más, ¿verdad? ¿Qué le conviene más? Que al votar por la izquierda sus trabajadores obtengan más beneficios, o al votar por la derecha que los grandes empresarios y grupos económicos terminen llevándose los beneficios de todos. Porque los microempresarios nunca van a entrar en competencia en un sistema, en un gobierno de derecha. Nunca van a entrar en el sistema, ¿verdad?, verdaderamente beneficioso para las grandes empresas, ¿sí? Porque con 40, 50 trabajadores no se puede competir con una empresa que tenga 5.000, 10.000, 20.000 trabajadores. Es imposible, ¿ya? Y la propia lógica de la economía, sobre todo del libre mercado, lamentablemente no apoya a las pymes, aunque ellas son las que generan el mayor porcentaje de trabajo en Chile, a modo de ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, los gobiernos, digamos más a la derecha, van a favorecer que estos grandes empresarios crezcan y van a intentar que el chorreo sea gradual hacia la clase trabajadora. En cambio, los de izquierda van a proponer siempre distribuir mejor los beneficios de los países, tanto de los empresarios como de el recaudo de impuestos, ¿sí? Voten informados, traten de hacerlo objetivo, ¿verdad? Por eso no es tan malo decir que la derecha representa al empresariado y la izquierda representa a los trabajadores. Es una contradicción entonces que los trabajadores voten por la derecha, sabiendo que el principal interés de la derecha y de los empresarios es seguir acumulando capital y favorecer sus propios negocios, versus la izquierda, que lo que busca es favorecer al trabajador y distribuir de mejor forma las utilidades. Espero que les haya quedado claro. Fue un video bastante largo. Traté de explicarlo de forma sencilla y esta imagen así lo grafico. No se olviden que los factores productivos y su importancia va a depender de los modos de producción que existan en Chile y en la gran parte de los países de Latinoamérica. Como dijimos acá, los modos de producción tienen que ver con el capitalismo, ¿ya? Y así también podemos en otro video entrar a otro concepto, que es el modelo de desarrollo, ¿ya?
Chile tiene un modelo de desarrollo neoliberal o ligado al neoliberalismo, ¿ya? Donde los servicios básicos dependen o se privatizan si el Estado no es capaz de cumplirlos. Por eso se paga mucho por los servicios de agua, mucho por los servicios de luz y mucho también por andar por la carretera, ¿verdad? ¿Y por qué las grandes mineras no pagan ellos el impuesto específico al combustible y usted que anda en automóvil lo paga? Porque estamos en un sistema neoliberal capitalista, así que ojo con quien usted vota, ya que no le vendan el cuento, ni tanto la izquierda ni la derecha. La izquierda no va a expropiar todo, porque si no se derrumbaría el propio sistema, ¿verdad? Y la derecha no le va a quitar todos los derechos sociales, pero hay matices bien importantes dentro de cada uno de estas posturas, ¿ya? Bueno, es mi pensar y lo que yo he leído y lo que yo sé de este tema, ¿verdad? Si hubiera alguna apreciación personal, uno en estos temas no puede ser objetivo, ¿verdad? Porque hay situaciones que a uno lo van que le van estableciendo en su opinión. Profe Sam, canal de